Un arma nuclear es un explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear, aquella que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. El ataque a Hiroshima y Nagasaki en Japón conmovió al mundo y despertó conciencia en los países para evitar en futuras ocasiones un ataque similar. Las terribles consecuencias de los ataques nucleares a Japón, los ensayos nucleares en el Pacífico Sur y la creciente inquietud que suscitaban los riesgos de guerra nuclear provocaron un sentimiento antinuclear en Aotearoa, Nueva Zelanda. En 1987 se consolidó una política contraria a las armas nucleares y al control de armamentos, una ley que promovía una contribución efectiva de Nueva Zelanda al proceso de desarme y control internacional de armas. ¿Qué factores contribuyeron a promulgar esta ley? Acompáñenos a descubrirlo en Leyes del Mundo. En Nueva Zelanda, durante los años 80, surgió un movimiento antinuclear que realizó la declaración de zonas libres de armas nucleares y generó conciencia en la población en aulas, lugares de trabajo, pueblos y ciudades. Aunque Nueva Zelanda nunca llegó a poseer armas nucleares, ni tuvo un programa de armas nucleares activo, era miembro del Tratado ANZUS, que la situaba bajo la protección de la disuasión nuclear norteamericana. Sin embargo, tras la tensión generada por la entrada de un barco estadounidense con capacidad nuclear del que se decía que no poseía ningún armamento, Nueva Zelanda impulsó políticas de desarme tan enérgicas que posteriormente se transformarían en un referente mundial. El enfrentamiento nuclear entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría se mantuvo alejado del territorio de Nueva Zelanda, gracias a estas políticas de desarme que además rechazaban la doctrina de disuasión nuclear, doctrina que consistía en tener siempre listas armas nucleares para intimidar al enemigo. La ley tuvo una gran influencia en la forja del principio de prohibición nuclear y otros países como Austria, Mongolia y Filipinas han aprobado leyes nacionales por las que se proscriben las armas nucleares, siguiendo el ejemplo neozelandés. Los invito a viajar por este país oceánico para profundizar sobre su política de desarme nuclear. Hasta 1984, Nueva Zelanda permitía la entrada de buques nucleares a sus puertos, pero en 1985 se dio un acontecimiento que cambió la permisividad del gobierno con estos buques. Los Estados Unidos solicitaron autorización para que Luz Buchanan, un barco bautizado así en honor al almirante de la Confederación, Franklin Buchanan, atracara en los puertos neozelandeses. Sin embargo, la visita del destructor, que sobre el papel no era nuclear, incomodó al gobierno neozelandés, porque sospechaba que potencialmente podía transportar armas nucleares, armas cuyo ingreso no estaría reportado al país. Esta situación generó tensiones entre Estados Unidos y Nueva Zelanda. ¿Y qué pasó? Las tensiones escalaron a tal punto que los Estados Unidos decidieron suspender las obligaciones firmadas con Nueva Zelanda en el Tratado de ANZUS, un tratado que buscaba garantizar la seguridad en el Pacífico Sur, otorgándole a Estados Unidos una zona de influencia estratégica, cercana en geografía a la Unión Soviética, y a Nueva Zelanda, un sistema de defensa colectivo que le permitía garantizar la seguridad en su región. El Partido Laborista, bajo el liderazgo de David Lange, recogió las banderas de un creciente sentimiento antiarmas nucleares, pues el 60% de los neozelandeses vivían en zonas libres de este tipo de armamento, y tras el incidente en el que sintieron traicionada su confianza, no querían tener relación con este tipo de armamento de nuevo. Como consecuencia, este sentimiento desembocó en una política de prohibición de armas nucleares dentro del país, en su territorio marítimo y terrestre.
La preocupación por los ensayos nucleares en el Pacífico Sur, donde Nueva Zelanda está ubicada, creció muchísimo durante la década de los 70 del siglo pasado. El impacto en la salud, en el medio ambiente de estos ensayos fue la razón por la cual el gobierno neozelandés en 1987 adoptó la ley de prohibiendo la presencia de armas nucleares en nuestro territorio y también probó la energía nuclear en nuestro país. Gracias a la ley de prohibición nuclear, Nueva Zelanda promueve y fomenta mecanismos para la paz, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos a nivel nacional e internacional. Pero la ley no se detuvo allí, también logró impactar en diferentes áreas como la protección de los recursos naturales, pues una de las consecuencias fue la deslegitimación del uso de energía nuclear como fuente de energía, y allanó el camino para alternativas ecológicas a las propuestas basadas en combustibles fósiles y nucleares. También aseguró que Nueva Zelanda se retirara de la ecuación nuclear, llevando al mínimo las posibilidades de un accidente nuclear que afectara a las generaciones venideras. La discusión sobre la probabilidad y las consecuencias de un accidente nuclear se incluyeron en las discusiones sobre el desarrollo de la ley y la prevención fue la clave bajo el lema "Mejor activo ahora que radioactivo después". La ley puso en práctica el pensamiento de la opinión pública, era un claro reflejo de los valores, la cultura y las tradiciones de la época. También actuó como un vehículo para la formación y solidificación de una nueva identidad nacional pacífica, limpia y verde, que caracteriza a Nueva Zelanda en la actualidad. ¿Y cuáles son los factores que permitieron consolidar esta política de prohibición nuclear en Nueva Zelanda? Descubramos las 5 claves de la política de prohibición nuclear en este país. Primero, alcance. La ley prohíbe el emplazamiento o transporte de naves y aeronaves de propulsión nuclear y portadoras de armas nucleares en el territorio de Nueva Zelanda, por lo que tiene un mayor alcance que las obligaciones que impone al país el Tratado de Rarotonga de 1985, que por ejemplo permite que buques nucleares toquen puerto en los países miembros. Segundo, responsabilidad penal. La ley prohíbe además la fabricación, adquisición, posesión o control de armas nucleares por ciudadanos neozelandeses o residentes en Nueva Zelanda, así como ayudar o incitar a alguien a hacerlo. Tercero, extraterritorialidad. También incluye una cláusula de extraterritorialidad, por la que se prohíben estos actos en caso de que los cometan ciudadanos de Nueva Zelanda en cualquier parte del mundo. Cuarto, Comité Público de Desarme. La ley establece además un comité asesor público sobre desarme y control de armas, que asesora al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior sobre los asuntos relacionados con las armas que considere importantes. El presidente del comité asesor es el ministro para el desarme y control de armas, cargo pionero en Nueva Zelanda y que no existe en ningún otro país del mundo. Quinto, participación. Por ejemplo, esta política también allanó el camino para que los activistas neozelandeses llevaran a cabo una campaña en favor de someter la cuestión de la legalidad de las armas nucleares al veredicto de la Corte Internacional de Justicia. El movimiento antinuclear, liderado por la sociedad civil nacional, fue vital para la eventual adopción e implementación de la política de prohibición nuclear del gobierno. La Ley Libre de Armas Nucleares de Nueva Zelanda es la ley de prohibición de armas nucleares más amplia y de mayor alcance en el mundo. Ha inspirado a otros países y regiones a emprender iniciativas similares y ha dado un gran impulso al movimiento mundial de abolición nuclear. Desde los 60 del siglo pasado, el mundo ha establecido algunos tratados multilaterales sobre el desarme y el control de armas nucleares, químicos, biológicos y convencionales.
Quisiera mencionar el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, también el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y por último, en julio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un tratado nuevo que es la prohibición de armas nucleares. Este tratado fue firmado por Nueva Zelanda en septiembre de este año y ratificado este año en julio. Por su parte, Colombia ha firmado este tratado también en agosto de este año. La ley ha sido parte de nuestra política exterior independiente y es verdad que haya cambiado muchísimo la cultura, la identidad y el papel de este país en el escenario mundial. Sí, en mi opinión, el impacto más importante es este. Nueva Zelanda hoy en día está considerado un líder en las iniciativas a favor de la paz y en contra de las armas nucleares. Esta reputación ha sido importante, por ejemplo, cuando estuvimos en la campaña para conseguir una banca no permanente en el Consejo de Seguridad para el periodo 2015-2016, ganamos en la primera ronda de votos una amplia mayoría de votos y muchos países tomaron en cuenta este perfil de Nueva Zelanda a favor de la paz y en contra de las armas nucleares. En Colombia el desarrollo nuclear se ha centrado principalmente en la investigación científica. ¿Cómo se ha desarrollado esta investigación? ¿Cuál ha sido el papel de Colombia en materia de armamento nuclear? ¿A qué tratados está suscrito para prevenir su uso? Los expertos nos cuentan. Bueno, creo que es una iniciativa muy interesante, teniendo en cuenta la coyuntura actual en la cual se desenvuelve la política a nivel mundial. A pesar de que cuando hablamos de desarrollo y estudio a nivel nuclear, sus aplicaciones son infinitas, la primera imagen que nos viene a la cabeza generalmente es de cuestión de armamento, ¿sí? Esta idea recurrente acerca del armamento nuclear y del desarme nuclear viene incubándose a nivel personal como una amenaza a nivel social. Entonces, las grandes potencias utilizan un discurso basado en estas técnicas comunicativas de poder, ¿sí? Y generalmente escuchamos que una potencia está trabajando en pruebas nucleares. Más que todo es como una forma de dar a entender un punto, ¿sí?, a nivel mundial frente a lo que representa en esta coyuntura política actual. Pienso que podría trabajarse fuertemente en aspectos más sociales, a nivel de desarrollos, porque lo que te cuento, a nivel nuclear, el estudio o el campo de acciones es muy grande, por lo tanto, todo lo que se invierte a nivel de desarrollo nuclear puede servir también a nivel médico, a nivel clínico, por ejemplo, en tratamientos, en producción de equipos específicos que podrían de alguna manera mejorar la calidad de vida de muchos seres humanos. Pues Colombia tiene un solo reactor nuclear que fue activado por allá en los años 60, y desactivado en los 90. Y el uso que se le da precisamente es muy académico y tiene que ver con algunas aplicaciones médicas para ciertas condiciones y para ciertos tratamientos, y nos dimos cuenta que es mucho más económico que sigan trabajando con este reactor en ese nivel frente a lo que implica un cierre total, ¿sí?, por lo que significa el uso, el desecho, el manejo,
de este tipo de sustancias que tienen que ver con el estudio nuclear. Creo que hace falta mayor conocimiento por parte de la población acerca de lo que implica un desarrollo y un estudio a nivel de lo que tiene que ver con estas energías nucleares. La senadora Paola Holguín posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela de Guerra de Bogotá. Senadora Holguín, ¿qué opina usted de la ley de prohibición de armas nucleares en Nueva Zelanda? Yo creo que es una ley muy importante, pero además es importante recordar que Colombia tiene tratados sobre no proliferación de armas nucleares desde los años 80 y América Latina fue la primer zona del mundo que se declaró libre de armas nucleares desde los años 70. Yo creo que este ha sido un esfuerzo muy grande por la paz, por la tranquilidad mundial, y así como es de admirar la ley en Nueva Zelanda, es importante decir que en Colombia ya es prohibición constitucional en el artículo 81, ya hay un tratado de no proliferación y que toda América Latina fue la primera zona del planeta declarada libre desde armas nucleares. Entre Estados Unidos y Rusia concentran el 92% del arsenal nuclear mundial según las cifras de enero de este año. Creo que el país está haciendo lo correcto, creo que nosotros hemos hecho esfuerzos desde hace décadas con este tema, hemos firmado tratados, pertenecemos a organizaciones y además tenemos la prohibición claramente establecida en la Constitución. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Nueva Zelanda y sus políticas de desarme nuclear. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad.